Hola, hoy es viernes 20 de mayo del 2022 y esta es nuestra charla número 5 de 111 acerca del borrador de constitución que nos ha propuesto la Convención Constitucional. Por supuesto, más adelante, cuando haya un texto definitivo que se proponga, procuraremos retomar estos comentarios con referencia a ese texto definitivo. En las sesiones anteriores procuramos mostrar un sentido general de este texto, que se aparta mucho de la tradición constitucional chilena, y enfatizamos cómo la constitución formal, que se está tratando de redactar de nuevo, debería estar cerca de la constitución material o histórica de un pueblo para no provocar necesarios desajustes, tensiones, intentos de refundar un país que debería ser la casa de todos, etc. Y vimos también en los primeros 4 números, según la enumeración de este borrador, que el sistema político está siendo secuestrado por lo que hemos llamado la ideología de la revolución sexual y la ideología de género. Pues bien, hoy vamos a comentar los números 5 y 6, que hacen otro tanto con la ideología indigenista, una especie de rescate de las culturas indígenas en una relación realmente de privilegio con respecto al pueblo chileno. Y además una forma de dividir a la nación chilena, otorgando un enfoque especial a sectores de la población que son muy minoritarios y que, si quieren preservar su propia cultura, por supuesto que tienen derecho a hacerlo, pero no deben cargar a todo el país con la misión de subsidiar esas culturas, algunas de las cuales en realidad son prácticamente insignificantes en el contexto histórico actual. Voy a compartir la pantalla para que leamos, en primer lugar, estos textos cuando hablan del Estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos. Ya en el título ven ustedes que se trata de reconfigurar el Estado chileno de una manera que no se corresponde ya simplemente con la nación chilena, el pueblo chileno, la unidad que nos abarca a todos. Dice el propuesto artículo 4, Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Aquí se está tratando de salvaguardar la unidad del Estado, pero ya este reconocimiento falso de una plurinacionalidad que no existe, es decir, hay una sola nación chilena, y todas estas referencias son a inventos ideológicos basados en una historia remota, pero que no tiene nada que ver con la realidad actual. Lo mismo con una especie de interculturalidad. Esto puede ser verdad quizá en otros países que tengan una gran proporción de población indígena, como en Bolivia, por ejemplo, o en Ecuador, o quizás en países donde hay claramente dos pueblos, dos idiomas, dos culturas, como flamencos y valones en Bélgica, por ejemplo. Incluso en países que tienen autonomías que corresponden a culturas que efectivamente históricamente han estado claramente distinguidas por razones lingüísticas y geográficas, como ocurre con el Estado de las Autonomías español, donde Cataluña tiene su identidad, el País Vasco tiene su identidad, y todo eso, y los gallegos, etcétera, y todos pueden tratar de integrarse en la unidad del Estado español. Pero traernos esta ideología europeísta a Chile es un error garrafal. Y después dice, son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuáscar, yagán, selknam, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley.
Si fueran realmente preexistentes, por ejemplo, estos otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley, sería fácil reconocerlos ahora. Pero esta última frase es una señal de lo artificial que resulta esta disposición. Incluso los que se mencionan corresponden a realidades históricas largamente sobrepasadas. Tienen su identidad algunos pueblos, algunas naciones, algunos descendientes de esos pueblos, por supuesto. ¿Quién querría negarlo? Pero mapuches hay en todas las ciudades de Chile y la mayoría de ellos sumamente mezclados con los que han ido viniendo de España, de Francia, de Italia, del Medio Oriente y un largo etcétera. Y para qué decir otros eh, pueblos indígenas que están totalmente asimilados, como Aymara y estos otros que se mencionan aquí. Rapa Nui tiene su identidad propia en Isla de Pascua, pero no da como para un reconocimiento a nivel constitucional. Nadie quiere negar que todos estos son aportes a la riqueza de una nación unida, pero también lo son las grandes colonias de inmigrantes alemanes, franceses, italianos, y ahora último, gracias a la generosidad del desastre argentino, argentinos, y del desastre venezolano, venezolanos, que llegan a Chile, traen parte de sus tradiciones, las aportan a una sana convivencia, sin que ninguno de ellos, ni los antiguos, ni los nuevos, puedan pretender un reconocimiento constitucional que no solo los equipara, sino que a veces parece que les dan privilegios en relación con el pueblo y la nación chilena. El artículo 5 dice lo siguiente: los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial, y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Toda esta verborrea es una concreción de la ideología indigenista, es decir, una visión que le da un estatuto especial a los indígenas, incluso los trata como realidades que tienen, no sé, una especie de mística especial, eh, y que si vamos leyendo la letra chica, tienen el germen del nacionalismo y del independentismo. Eso que ha costado tanta sangre, tanto terrorismo en España, por ejemplo, con el terrorismo de ETA, o con los intentos independentistas catalanes, nosotros nos lo estamos comprando sin ninguna necesidad, solo por satisfacer
este deseo reivindicativo de los ideólogos del indigenismo. Veamos. El derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. Aquí, miren, los derechos individuales que debe garantizar la Constitución son los derechos naturales de la persona humana y que son los mismos con independencia de la identidad indígena que cada uno pueda tener. Y en cuanto a los derechos colectivos, son derechos que se pueden ejercitar también a través de los medios que permite un Estado constitucional de derecho. Por lo demás, no se vería por qué determinados grupos privilegiados pueden ejercitar derechos colectivos, como los de los indígenas, al mismo tiempo que a los demás grupos, que pueden ser también fuertemente identitarios, no se les permite ejercitar sus derechos colectivos más que bajo la fórmula de los derechos comunes que hay en el Estado constitucional. Por ejemplo, no se admite que los católicos ejercitemos unos derechos colectivos en cuanto a católicos, a menos que quepan bajo los derechos de asociación, libertad de expresión, libertad de conciencia, etc. Pero en cuanto a católicos somos ciudadanos iguales a los demás. Y lo mismo cabe decir de los franceses o los alemanes, de los cuales hay muchos que tienen mucho más de franceses o de alemanes o de gallegos o de catalanes que algunos que se autoidentifican como descendientes de pueblos originarios. Ahora bien, lo que viene después ya es totalmente disruptivo para la unidad nacional, como el derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua. Hasta ahí, fíjense, autogobierno. Bueno, si es el que tiene una organización intermedia dentro del Estado, fantástico, ahí cabemos todos. Pero autonomía y autogobierno como parte de unas tierras que se les reconocen como propias, de unos territorios que se les reconocen como propios, de la protección de su territorio marítimo, eso es lo que configura un Estado dentro del Estado. Es totalmente atentatorio contra la unidad de régimen de gobierno interna. Lo mismo con el derecho a su identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua. Bueno, es el que tenemos todos los que, por ejemplo, queramos tener una especial fe religiosa que implica una cierta cosmovisión. ¿Y por qué se le va a dar un reconocimiento especial a unos indígenas y no a unos cristianos evangélicos o a unos mormones o a unos católicos? No, queremos un reconocimiento común al de cualquier ciudadano. En fin, el reconocimiento de las instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales. ¿Qué significa eso? Otra vez, si es reconocer la disciplina interna de un cierto grupo que se quiere autoorganizar, eso ya está en las constituciones normales. En cambio, lo que aquí está en peligro es el peligro de que el Estado se vea obligado a reconocer instituciones y jurisdicciones en competencia con las del propio Estado, como vamos a ver que parece ocurrir en artículos que vienen más adelante. Y en cuanto a que se les garantice participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, me parece a mí que esa es la garantía que deben tener todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, y no unos con más garantías que otros. Yo creo que los chilenos debemos oponernos a esta idea del ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares los indígenas, tanto como pueblos como en cuanto a individuos. ¿Por qué? Porque
aquí hay una referencia a un principio, el principio de libre determinación de los pueblos, que en muchos otros lugares a lo que ha llevado es a conflictos internos en los cuales un cierto grupo trata de declarar su independencia respecto del grupo que los ha englobado históricamente. Ahora, alguien podría decir que no está bien que no sé, los españoles actuales hayan expulsado a los moros, porque los moros ya eran dueños de eso por siglos. No, pero que tampoco estuvo bien que los moros hubieran expulsado a los visigodos, no sé, y los visigodos a los romanos. Eh, la historia transcurre y va dejando su huella y no se puede hacer retroceder. Y este intento de volver a resucitar pueblos y naciones indígenas como si hubieran estado como en estado químicamente puro, es un intento que daña la unidad del Estado-Nación chileno. El Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas, dice aquí, en el ejercicio y distribución del poder. O sea, que la división del poder del Estado, al ejercerse y al distribuirse, tiene que dar una garantía especial a los pueblos indígenas. Otra vez, esto es inaceptable para los chilenos simplemente. Si los chilenos vamos a tener unas formas de participación en el ejercicio y la distribución del poder a través de los cauces democráticos, ¿por qué unos señores que son una ínfima minoría y unos señores que en su mayoría en realidad son simplemente chilenos, que se han mezclado con todos los demás chilenos, van a poder tener un ejercicio y una distribución del poder del Estado en condiciones de privilegio? ¿Por qué se va a incorporar la representación de los indígenas en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional? Piensen ustedes, por favor, el desastre que ha sido la inclusión de este indigenismo en la misma Convención Constitucional. Se les dio una representación por el hecho de ser indígenas a poquísima gente, con poquísimos votos, que les dio un poder desproporcionado respecto de la representación del resto del pueblo chileno. Y ahora se quiere replicar este desastre a nivel del nuevo Estado plurinacional que pudiera nacer de esta nueva constitución. Los que hayamos visto el desastre, el circo de la Convención Constitucional, tenemos razones para proyectar un desastre igual o mayor a nivel local, regional y nacional si estas directrices llegan a hacerse realidad. Y por último, la referencia que se hace a promover el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, a crear una institucionalidad, a promover políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. Todo esto también se basa en una ficción, que es como si estuviéramos viviendo los chilenos en una especie de confrontación, como los parlamentos entre españoles e indígenas que duraron hasta comienzo del siglo XIX, cuando en realidad lo que hay en el Chile real, no en el Chile que ve esta convención ideologizada, es gentes con distintos orígenes, con distintos ancestros, con distintas culturas, que se funden en una sola gran cultura chilena, que efectivamente se enriquece con esos aportes, pero que no podemos tomar esos aportes como motivo para privilegiar a algunas identidades, en este caso indígenas, tal como en el caso anterior se privilegiaban algunas identidades sexogenéricas, como dicen ellos. No hay que crear instituciones especiales. Con las instituciones del Estado
de las municipalidades, de los organismos que se creen especialmente para distintas necesidades en cada región, es suficiente para que todas estas eh, naciones, como se quiera, culturas que han existido antes que el Estado de Chile, hagan y sigan haciendo su aporte. Yo aquí quisiera hacer un llamado especial a las personas que sean de ascendencia mapuche, aymara, rapanui y las que ustedes quieran. Yo les digo a ustedes, no se dejen engañar, no se dejen manipular por una ideología indigenista que viene de Europa, de una visión de la Europa decadente, que tiene mala conciencia, porque se han creído la historia falsa de que Europa causó un genocidio en América y aplastó culturas, etc. Cuando lo que hizo, por lo menos en la América española y portuguesa, fue una gran fusión de cuerpos y de almas, que dio origen a nuevas culturas con sus características propias, sin ninguna necesidad de contraponerse a la cultura española y europea que vino a enriquecer estas tierras. A los mapuches, como digo, aymaras, rapanui, colla, todo lo que ustedes quieran, les pido, no se dejen engañar. Esto no es la forma de reconocer el aporte que ustedes pueden hacer a la unidad, a la cultura, a la convivencia en un país armónico. Lo que es esto es instalar otra vez una ideología que segrega por una parte a los de origen europeo, por otra parte a los de origen eh, indígena, que eh, daña esta patria que hemos ido construyendo entre todos. Y además que va a tener los mismos efectos desastrosos que la institucionalidad y las políticas indígenas que se han aplicado en el sur de Chile. ¿A quién nos han llevado? A exacerbar el conflicto, a hacer creer que con la reivindicación de la autonomía, la participación en el poder, la reivindicación de los territorios propios, etc., Chile iba a ser un país más justo, y un país más ordenado, y un país en paz, y un país que reconociera su deuda histórica con los pueblos indígenas, etc. Y en realidad ocurrió todo lo contrario. Toda esa institucionalidad indígena actualmente vigente, y que se pudo hacer con la Constitución de 1980, y todas esas políticas indígenas de comprar tierras bajo el chantaje de que si no igual las iban a incendiar estos terroristas, no han llevado más que a más violencia, a más reivindicaciones, a más indigenismo, a más terrorismo en el sur, e incluso a lo que está ocurriendo ahora, que es el montarse una guerrilla. Pues ahora se le quiere dar a todos esos malos efectos una institucionalidad garantizada a nivel constitucional. La propuesta que habría que hacer, por tanto, es muy contraria a esta. Es consolidar la unidad del pueblo chileno, reconociendo el derecho que cada uno tenga a preservar sus tradiciones y sus culturas como algo que es parte de su historia, de su vida, pero no como algo que exija particulares privilegios de territorios, territorios marítimos, jurisdicciones especiales y otros garantizados, promovidos, financiados por el Estado chileno. No existe un Estado plurinacional, no existe un Estado intercultural. Y cuando una constitución pretende declarar eso, está declarando una falsedad, porque no calza lo que está definiendo formalmente con lo que realmente es la identidad profunda del Estado chileno, es decir, la constitución histórica. Termino entonces diciéndoles que tenemos aquí también otras dos formas de destruir el Estado que tenemos para supuestamente refundar uno mejor.
En los videos anteriores vimos cómo la democracia sexual y todas esas eh, alteraciones ideológicas de la comprensión de las relaciones entre varón y mujer y vienen a alterar realmente de modo muy profundo lo que es la autocomprensión del ser humano y también de los chilenos. Y ahora, en estos números 5 y 6, se impone la otra gran ideología subversiva que tan cara nos está costando, el indigenismo extremo. Resistamos a esas dos tentaciones, votemos rechazo el 4 de septiembre con estos fundamentos claros, sólidos, y sigamos viendo qué nos depara la Constitución en nuestras siguientes reuniones. Hasta entonces.